Voy a comentar este libro de Peter Burke, que es La historia del conocimiento. Subtitulado Cómo la información dispersa se ha convertido en saber consolidado a lo largo de la historia. Peter Burke es, sin ningún género de dudas, uno de los historiadores más reconocidos de la actualidad. Ha sido profesor en universidades como Cambridge, donde es actualmente profesor emérito. Ha escrito libros como El Renacimiento Italiano, Cultura Popular en la Europa Moderna, Formas de hacer historia o Su Historia Social del Conocimiento. También muy interesante su breve libro Hibridismo Cultural, que apareció en la editorial ACAL. El libro que tengo aquí en mis manos es un libro breve, que es La Historia del Conocimiento, publicado en la editorial Siglo XXI, traducido por María Graciela Ubaldini. Bueno, en este libro lo que hace principalmente Peter Burke es ofrecer un panorama pedagógico simplificado de cuáles son los desarrollos fundamentales y sobre todo cuál es la bibliografía principal de la historia del conocimiento. Y es un libro, por tanto, muy útil para quien quiera introducirse en esta cuestión, aunque sin duda requiere también tal vez aproximarse a la historia social del conocimiento del propio Peter Burke, donde desarrolla mucho más las cosas que aquí están solamente esbozadas. La primera parte se titula El conocimiento y sus historias, y en esta parte comienza diciendo que si la historia del conocimiento no existiera ya, habría que inventarla, que es una frase siempre muy socorrida, en especial para poner la reciente revolución digital en perspectiva, vale decir, la perspectiva de los cambios producidas a lo largo del tiempo. Esta cuestión de la Social History of Knowledge, la historia social del conocimiento, es algo en lo que ha estado trabajando Peter Burke desde hace tiempo, y desde el principio nos va hablando de cómo hay una serie de trabajos bibliográficos y de investigaciones en Alemania, en Francia y en el mundo anglosajón importantes, como serían los estudios sobre la organización del conocimiento en Gran Bretaña, que se publicaron en el 2005, o el impresionante estudio colectivo editado en 2 volúmenes por Christian Jacob, Los lugares del saber, en analogía con la célebre obra de Pierre Nora, Los lugares de la memoria. Hay, como indica desde el comienzo del libro, grupos académicos dedicados a la historia del conocimiento en universidades como la de Múnich o en la Universidad de Oxford, que están centrados en los comienzos de la Edad Moderna, y también se están creando ya cátedras como la cátedra de la Universidad de Erfurt en el 2008, que se llama Cátedra de Culturas del Conocimiento a comienzos de la Europa Moderna, y se han fundado también centros como el Centro Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín en el año 1994 y el Centro de Estudios de Historia del Conocimiento en Zúrich en el 2005. Nos señala cómo todo este debate sobre nuevas formas de hacer historia se encuentran ya en cierta medida planteados en Francis Bacon, en su plan de reforma del conocimiento y en lo que sería hoy una especie de preparación de lo que llamamos política científica, y cómo todo este debate sobre la historia del conocimiento, la historia del saber o la sociología del conocimiento es algo que estaba ya planteado en cierta medida en el contexto alemán. Lo que él quiere reconsiderar es cómo se puede hacer historia cuando se ha planteado esta revolución digital, y que también supone una revolución completa del conocimiento, desde la transformación que supuso la aparición del libro, es decir, el pistoletazo de salida de la época o de la era Gutenberg hasta la época de Wikipedia. Se está planteando una reorganización de los modos del conocimiento, y por tanto habría que plantearse de entrada la pregunta de qué es el conocimiento, que es evidentemente una pregunta filosófica, pero que los historiadores del conocimiento
no pueden abordar sin entregarse a esta especulación de carácter filosófico, porque en cierta medida esta historia del conocimiento, que en algunas ocasiones se llama historia de la información, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la antropología, tiene que ver con los debates sobre la constitución de la sociedad. Algo que señala también desde el principio Peter Burke es que no hay una sola historia del conocimiento, sino que lo que hay es historias en plural de conocimientos en plural. Y esta dimensión plural del conocimiento es algo que le lleva a reconocer que hay que tener pues una apertura de perspectivas, pero también aproximarse a áreas de conocimiento y de investigación próxima, como sería el campo de los archivistas, de los bibliotecarios, de los curators de museos y sin duda también, como he dicho, a la filosofía, que es un vecino muy cercano de la historia del conocimiento, como se revelaría en la práctica de las investigaciones, por ejemplo, de Michel Foucault. También plantea cómo la sociología del conocimiento de Mannheim o las determinaciones existenciales del conocimiento o lo que llamó determinación situacional son importantes para este tipo de investigaciones, como también los trabajos de Pierre Bourdieu sobre los campos del conocimiento y el tipo de investigaciones que realizó a partir de la década de 1970. También reconoce la importancia que tiene el feminismo en la historia del conocimiento y los estudios postcoloniales o también la arqueología cognitiva. Una figura crucial es Foucault, que estableció la famosa relación entre poder y saber, abriendo lo que sería una nueva geopolítica del conocimiento que ha continuado en los estudios decoloniales, por ejemplo, con investigadores como Walter Viñolo. No es casualidad, termina este capítulo, que el interés por el conocimiento local se vincule con una preocupación por el imperialismo y los saberes sojuzgados o subalternos y que en la actualidad sea más fuerte en lo que denominamos tercer mundo, en particular en África y en Sudamérica, y cómo esta nueva historia del conocimiento tiene que ver también con el cuestionamiento de los saberes y los modos históricos hegemónicos. El segundo de los capítulos se titula Conceptos y es una especie de mini diccionario. En él se habla sobre la importancia que tiene la investigación de las autoridades y de los monopolios y también la importancia que tiene la noción de conocimiento tácito que aparece en Polanyi, pero que también tiene que ver con la noción de habitus de Pierre Bourdieu y la cuestión de la epistemología vernácula. La siguiente noción que plantea es la de conocimientos situados, entendiendo que el conocimiento está atado a la vida cotidiana y se sitúa en un tiempo, un lugar y una comunidad particulares, y que los historiadores del conocimiento, por tanto, necesitan situarlo o más exactamente resituarlo en contexto. Investigadoras como Donna Haraway han escrito importantes trabajos sobre esta cuestión del conocimiento situado y también algunos como Michel Foucault han planteado la importancia del lugar, esa noción de las heterotopías, esa cuestión de las obsesiones espaciales que también están, por ejemplo, en los trabajos del jesuita francés Michel de Certeau. El siguiente asunto que abordan es el de los conocimientos sojuzgados, los conocimientos sometidos, algo que, por ejemplo, rescata de la mano de la investigación canónica de Edward Said sobre los orientalismos. La siguiente noción es la de curiosidad, que Aristóteles convertía o marcaba en la metafísica como uno de los motores del saber, y sobre todo también recuerda cómo en el Renacimiento se produjo una rehabilitación de la curiosidad, un regreso a la visión positiva que de la misma tenía Aristóteles de la mano de Francis Bacon y su idea de un derecho humano esencial al saber. También habla de esta curiosidad asociándola con lo que fueron las Wunderkammer, los gabinetes de curiosidades, las cámaras de maravillas, como aquellos sistemas de colecciones heterotópicas o aquellos cronótopos de todo tipo de objetos. El siguiente punto es el de las disciplinas, y aquí dice que se podría definir una disciplina como un conjunto de prácticas intelectuales singulares
que se institucionalizan en profesiones tales como la abogacía o la medicina. El siguiente aspecto que toma en consideración es el de estilos de pensamiento y dice en la página 45 que la idea de diferentes modos de pensamiento es un tema que los filósofos han discutido durante siglos utilizando designaciones tales como manière de penser o Denkkunst y desde la década de 1920 se convirtieron en cuestiones de estudio sociológico e histórico, como sucede por ejemplo con el famoso libro del año 24 de Mark Bloch sobre los reyes taumaturgos, y como esta historia de las formas y de los estilos de pensamiento también la desplegó Karl Mann. El siguiente aspecto es la gestión del conocimiento, y esta expresión de la gestión del conocimiento se comenzó a propagar en la década de 1990. Incluso en el año 1997 se fundó el periódico de la gestión del conocimiento, y esta cuestión de la gestión del conocimiento tiene mucho que ver, digamos, con las dinámicas algorítmicas y computacionales contemporáneas. El siguiente se titula Herramientas del conocimiento y nos habla de la importancia de ciertas herramientas y objetos como serían, por ejemplo, el telescopio o el microscopio. El siguiente aspecto es la innovación, y ahí nos recuerda cómo la innovación o los innovadores suelen ser marginales desde un punto de vista geográfico, provienen de provincias, pero también desde un punto de vista psicológico suelen ser solitarios y tienen una dimensión marginal social e intelectual, y son aquellos que asumen riesgos que sus colegas ya establecidos no son capaces de asumir, dado que tienen menos que perder. El siguiente aspecto es el de los intelectuales y polímatas, y aquí nos habla, bueno, como desde el siglo XVIII fue apareciendo esta cuestión del intelectual con el famoso caso Dreyfus, que llevó a convertirlo en novela Émile Zola, y cómo este caso Dreyfus habla esta dimensión del filósofo, del intelectual, del hombre de letras, del polímata, de aquel que va articulando el desarrollo moderno de la historia del conocimiento. El siguiente aspecto es la interdisciplina, esa dimensión de interdisciplinaridad que hoy está en boca de todos y que a veces parece que no significará nada. El siguiente aspecto es los órdenes del conocimiento, recordando la idea de Foucault de que cada sociedad tiene su específico orden de verdad, y también que las fronteras del conocimiento son fronteras en general porosas. El siguiente aspecto son las prácticas, y nos recuerda en la página 56 que el concepto de práctica ha pasado a ser central en los estudios del conocimiento, y que comenzó a utilizarse esta noción de práctica con los estudios de historia de la lectura e historia de la experimentación, para luego extenderse a los análisis de la observación, la toma de apuntes y la descripción, y por último resumirse en dos grandes volúmenes ya mencionados de Christian Jacob con el título Los lugares del saber, que son aportes a la historia y antropología de las prácticas intelectuales. El siguiente aspecto que analizan es el de la profesionalización, que está evidentemente vinculada al desarrollo de los conocimientos especializados. El siguiente punto es el de los regímenes de ignorancia, dado que el concepto de un orden de conocimiento requiere sin duda que se incluya su opuesto complementario, la organización del no conocimiento, esto es, de la ignorancia. El siguiente aspecto es el de la sociedad del conocimiento, que es fundamental en la era digital, o que se acelera en la era digital, y así se ha afirmado que la reestructuración del capitalismo a finales del siglo XX fue posible gracias a cambios en la tecnología de la información, que son cuestiones sobre las que ha trabajado Manuel Castells en todo su gran ciclo sobre la sociedad red. El siguiente capítulo o el siguiente parágrafo se titula Tradiciones, y nos muestra, bueno, cómo en la escuela de los anales toda esta cuestión de las tradiciones fueron fundamentales. El siguiente fragmento está dedicado a la traducción de conocimientos, y cómo esta traducción o esta diseminación y transmisión y difusión del conocimiento tiene que ver con procesos de interculturación, una suerte de hibridación, que es un aspecto que analizó en su mencionado libro Hibridismo cultural. El siguiente capítulo, el tercero, se titula Procesos, y nos habla de los intentos de objetividad y sobre todo de cómo se produce la recopilación de conocimientos. Nos dice en la página 74 que en el siglo XIX, cuando aparecieron los libros sobre cómo observar y qué observar, el famoso von Clausewitz
sobre la guerra recalcó la importancia de la observación militar, mientras que el historiador August von Schlosser analizó lo que llamó mirada estadística, noción con la cual se refería no a la contemplación de cifras, sino a la observación detenida de los estados por parte de los estudiosos de la política. A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX se desarrolló una forma especializada de observación destinada a combatir el delito y nuevas técnicas de aplicación policial, pero esas técnicas de investigación, por ejemplo, son recogidas por Carlo Ginzburg cuando rescata la figura de Sherlock Holmes, asegurando que no hay nada tan importante como los detalles triviales, pero también esa idea de la importancia del lapsus linguae en Sigmund Freud, o los métodos de investigación de Giovanni Morelli, quien en sus métodos atribucionistas sometía las obras pictóricas a un examen minucioso para buscar detalles como el drapeado o el pequeño detalle en la forma en la que estaban pintadas las orejas humanas, para ver cómo había formas de representación diferente y por tanto encontrar el autor de cada una de las pinturas. Y cómo esta observación o estos sistemas de la observación tienen que ver también con la cuestión de la observación participante y la forma en la que el observador participante modifica el estatuto, la condición del observador. También habla de la importancia de las expediciones, como sería el caso de la famosa expedición Malaspina al Pacífico en el año 1790, la importancia del acopio de información y la generación de archivos, como sería, por ejemplo, la Biblioteca del Vaticano, que fue una de las más importantes en Europa y que tenía en el año 1465 2.500 volúmenes, y cómo se han pasado de estas bibliotecas que hoy nos parecen pequeñísimas a bibliotecas gigantescas como la del Congreso de los Estados Unidos, que contiene la inconcebible cantidad de 100 millones de libros. También nos habla de lo que es la recuperación de la información y la organización del conocimiento enciclopédico, y lo que sería nuestra sociedad, que se basa principalmente en Google, en Internet, en las redes, en la sociedad de los motores de búsqueda. La importancia también del análisis de los conocimientos, así nos recuerda que el siglo XVII, por ejemplo, fue un momento fundamental en la articulación del método llamado geométrico, ya fuera en obras de física, pero también en ética, en política e incluso en historia, y así Baruch Spinoza calificó su ética como ética geométrico demostrada, y cómo toda esta voluntad de descripción también se va a plasmar en el arte de la pintura, por ejemplo en el arte holandés del siglo XVII, como un arte descriptivo frente al arte narrativo de los italianos, y cómo había también una especie de pasión por el mapa, una pasión cartográfica en este momento en el arte, en la pintura holandesa. Esa práctica de recopilar información es también la base del aparato estatal de la burocracia, que tiene que ver también con la cuantificación y con la importancia que va a tomar la estadística en la generación de una aritmética política. También en su reflexión sobre la clasificación de los conocimientos hablará de la importancia que tienen las investigaciones de Linneo, el investigador sueco del siglo XVIII, y su sistema naturae, su sistema de la naturaleza, que como sabéis es también decisivo en la investigación de Foucault en Las palabras y las cosas, pero también cómo todos estos sistemas de estadística y de análisis tienen que ver con las anatomías comparativas, por ejemplo con la anatomía comparativa de Jos Cuvier y con sus lecciones de anatomía comparada que publicó en el año 1800, pero también con el análisis de las religiones comparadas, como la que realizó, o los análisis de el sánscrito y de la mitología comparada por parte del filólogo alemán Max Müller, o la sociología comparada que va a desplegar Herbert Spencer. También sabemos la importancia que tiene para la historia del conocimiento la hermenéutica, articulada por figuras como el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher, y como la hermenéutica, nos dice en la página 93, era un método general de acercamiento a los textos y que enfatizaba el valor y la importancia de lo que se denomina el círculo hermenéutico mediante la interpretación de partes con referencia al todo y del todo con referencia a las partes. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud expandió este enfoque interpretativo hermenéutico al inconsciente en su famoso texto del año 1899, La interpretación de los sueños. La historia del arte
comenzó a practicar la interpretación de las imágenes en sus famosos 2 niveles, no solo la iconografía referida al contenido manifiesto de la imagen, sino también en lo que es la práctica del método iconológico, desplegado entre otros magistralmente por Panofsky, que indaga la significación cultural y más profunda de las imágenes. También señala la importancia de la verificación, es decir, qué veracidad concedemos al conocimiento, en qué medida el conocimiento es fiable, en la que las investigaciones de Ernst Cassirer sobre el conocimiento en los inicios de la Edad Moderna, como empezó a publicarlo en el año 1906-1907, son fundamentales. También podríamos ver la importancia que tiene el libro de Stephen Sabin, su Social History of Truth, su historia social de la verdad, en la que nos habla de cuál era la confianza que se tenía en la palabra de un caballero en la Inglaterra del siglo XVII y cómo esto fue ampliándose desde la confianza moral, ética o subjetiva en el carácter de la expresión de verdad o veracidad de un sujeto a el método experimental y a la filosofía natural. El surgimiento, nos dice en la página 95, de la práctica del experimento, un término muy relacionado con experiencia, fue parte de un cambio más importante que llevó al empirismo y a su articulación en el mundo académico. La palabra evidence, evidencia, que originalmente significaba todo cuanto fuese claro o conspicuo, amplió su significado en la Inglaterra del siglo XV para incluir los documentos que podían presentarse en los tribunales. Cuando los matemáticos y los filósofos comenzaron a investigar la probabilidad en el siglo XVII, tomaron ideas de los abogados y así en la cuarta parte de su ensayo sobre el entendimiento humano del año 1690, John Locke incluyó una importante discusión sobre los grados del conocimiento probable. Bueno, toda esta cuestión también tiene que ver con las investigaciones periciales y con las investigaciones policiales sobre los delitos que se realizan al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y con toda la cuestión de los indicios y con toda la cuestión de las pistas y de los detalles de la práctica pericial, judicial, policial y de la ciencia forense. También analiza la cuestión del descubrimiento de los hechos, y los hechos son centrales para el empirismo y también para el discurso histórico, desde Francis Bacon y desde Thomas Spratz y desde la Royal Society, o también en la sociología de Durkheim, que la definió a la sociología como la ciencia de los hechos sociales, mientras que Marcel Mauss, hablando de la antropología, habló del hecho social total, del hecho social integral. También va a marcar la importancia que tiene el término crítica, que ha cambiado su significado a lo largo de los siglos, y cómo el latín criticus designaba en su origen al filólogo dedicado a la actividad ahora conocida como crítica textual, y cómo la crítica literaria fue surgiendo de manera gradual de la crítica textual en el siglo XIX, y cómo fue evolucionando para, por ejemplo, convertirse en la década de 1940 en Nueva Crítica, en New Criticism, que fue una suerte de retorno a la filología que enfatizaba la close reading, la lectura minuciosa de los textos, aunque fuera a expensa del contexto. Bueno, también va a subrayar la importancia que tiene la narración, el vuelco narrativo en las ciencias naturales, y también el tipo de historia acontecimental que se desarrolló en el ámbito de la escuela de los anales, pero también toda esa rebelión contra la narración que se fue planteando en este campo de debates historiográficos. Hacia fines de la década de 1970, la narración resurgió entre los historiadores académicos, motivada por la desilusión con el determinismo económico, y es ahí donde van a aparecer formaciones narrativas como microrelatos, como sería el famoso libro El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg en el año 1976, o el estudio de Clifford Geertz sobre la riña de gallos en Bali. El retorno a la narración, dice Peter Burke en la página 106, no se limitó a las disciplinas académicas, sino que alcanzó también la vida cotidiana fuera de la academia. Pongamos por caso el derecho, en especial en los Estados Unidos, donde lo que se conoce como movimiento de
Legal Storytelling, que se desarrolló en la década de 1980, se asoció una vez más con el creciente interés por las personas comunes y por las formas en las que entendían su vida. Es bueno esta cuestión del storytelling, a la que ha dedicado un libro que a mí me encanta, Christian Salmon, el storytelling, su libro sobre cómo se reformatean las mentes y se producen todo el conjunto de las mentiras. Bueno, el libro nos va hablando de esa difusión del conocimiento que tiene que ver con la transmisión oral, pero también con la importancia que tiene la universidad, con las lecciones magistrales, con las conferencias, con las performances que ponen en marcha el conocimiento, con los sistemas de evaluación del conocimiento y con la aparición del examen escrito, por ejemplo, en la cultura china y cómo fueron apareciendo los exámenes también en Europa, en Occidente, en la Prusia del siglo XVIII y más adelante en Francia y en Inglaterra, y cómo no fue hasta principios del siglo XIX cuando en Oxford y en Cambridge se reemplazó el sistema de examen viva voce, a viva voz, por el examen escrito. También va a hablar de los envíos de las misiones y de las misiones como anticipación de los encuentros antropológicos, de los encuentros indios y de la difusión del conocimiento por medios de objetos, de la articulación de esto que llamamos la República de las Letras, que hoy es una república digital, o de cómo surgen los conocimientos híbridos en las traducciones culturales y cómo se van sedimentando en todo tipo de materiales, cómo serían los diccionarios, cómo interfiere también en el ámbito de la difusión del conocimiento y cómo la articula la censura o el índice de libros prohibidos, la importancia que tiene no solamente el olvido, sino la ocultación y la revelación. En este sentido, los historiadores, como ya indican en otros pasajes Peter Burke, tienen que estudiar no solamente el conocimiento, sino también la ignorancia, aquello que ha sido ocultado, aquello que no tiene fácil acceso, y sobre todo darnos cuenta de que estamos en un momento fundamental de uso y de acceso a los conocimientos. El conocimiento, señala de la mano de Foucault, está a menudo vinculado con el servicio del control, y el saber conlleva efectos de poder, especialmente en sociedades como las nuestras, que siguen siendo altamente burocráticas, y como esos procesos de formación del Estado y de centralización del gobierno en la Europa moderna implicaron la centralización y el uso de una cantidad creciente de información. El surgimiento de la burocracia, en el sentido de oficina, buró, y de sus funcionarios, tiene que ver con el paso del gobernante a caballo, con el gobernante sentado en una mesa, en un escritorio, siendo ejemplar la figura de Felipe II, escribiendo, de Felipe II como, digamos, el referente original del comienzo de esta actividad sedentaria, de esta actividad sedentarizante y burocratizante. Es decir, el Imperio Español necesitó de una alta capacidad de generación de información, de documentación y de archivo, y así en 1569 se envió un cuestionario con 37 ítems a funcionarios locales en México y en Perú, y luego en el año 1567 se envió un cuestionario impreso con 50 ítems como herramientas de articulación documental y de generación de información para el control imperial de las tierras conquistadas, ¿no? También se habla de la importancia que tiene el conocimiento para el negocio, desde el primer laboratorio de investigación industrial que abrió en Menlo Park en el año 1876 Thomas Edison, pero también de la reutilización de los conocimientos y del reciclaje de los mismos, y también del conocimiento como algo que puede tener usos errados, ¿no? El capítulo lo cierra con una reflexión de cómo las formas del conocimiento requieren un cierto estrechamiento de la visión y requieren una valorización de un conocimiento alternativo que a veces tiene carácter local, práctico o contextualizado. Y el último de los capítulos del libro se titula Problemas y perspectivas. En él habla de las historias internas y de las historias externas, de las continuidades y de las revoluciones, de la importancia que tendría retomar el libro del año 1962 de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, para ver cómo está cambiando el paradigma o cómo se produce la crisis del paradigma histórico que teníamos, pero también cómo hay que volver tal vez a aproximarse a Gaston Bachelard o a George Canguilhem para hablar de la quiebra y de la ruptura,
o de cómo se produjeron las distintas epistemes de acuerdo a las nociones de Michel Foucault en Las palabras y las cosas, o ver cómo se produce la genealogía y la arqueología del conocimiento. En la página 146 dice que el historiador estadounidense Stephen Safin, del que ya había hablado sobre su historia de la verdad, comenzó su libro sobre la verdad afirmando que no existe tal cosa como la revolución científica y procedió a cuestionar la existencia de un acontecimiento coherente, cataclísmico o climático que cambiase de forma fundamental, irreversible e irrevocable lo que las personas sabían sobre el mundo natural y cómo se aseguraban el conocimiento apropiado de este mundo, y lo reemplazó con la idea de una pluralidad de acontecimientos a lo largo de las generaciones. Sin duda, el conflicto interno de las tradiciones y también el anacronismo cultural son fundamentales para comprender cómo se han producido las transformaciones históricas, y también tratar de ver en qué medida estamos en el relativismo o en un cierto relacionalismo como el que planteaba Karl Mannheim en su Sociología del Conocimiento, o si estamos ejerciendo, como señala Friedrich Barth, el relativismo mediante el cual todas las tradiciones, los cuerpos de conocimiento y las formas de conocer que practiquen las personas sean reconocidos para nuestros fines comparativos y analíticos como contemporáneos y sostenibles, cada uno de acuerdo con sus propias premisas. En cierta medida, el momento en el que se encuentran los historiadores y los científicos es el momento de una acumulación impresionante de conocimiento, y sobre todo en un momento en el que, como decían Bachelard, nada está dado y todo se construye. Esta posición ha ido recibiendo el nombre de epistemología constructivista, y la construcción a veces se califica o bien de social o bien de cultural, y es parte de la tendencia que el historiador francés Roger Chartrier describió como el paso de la historia social de la cultura a la historia cultural de la sociedad. Sin duda habría que hacer también una geografía del conocimiento, hablar de cómo se ha ido inventando la tradición, cuáles son los agentes y los sistemas de esta antropología del conocimiento que ha desplegado Friedrich Barth, subrayando la importancia de los actores, los conocedores y los actos de los conocedores, las personas que tienen, aprenden, producen y aplican el conocimiento en sus diversas actividades y en su vida. Y para ello también es importante, evidentemente, la perspectiva de género, una perspectiva que ha subrayado especialmente Donna Haraway cuando nos habla del género como conocimiento situado, cuando antes existía una perspectiva que en muchos casos era marxista o paramarxista o cuasi marxista, que ponía en primer lugar las cuestiones de los términos de la clase social. Bueno, sin duda, este libro nos ofrece los problemas fundamentales y las perspectivas, con un creciente énfasis en la idea de que hay que buscar nuevas formas, nuevos tipos de hacer historia, que hay que mostrar que la historia tiene que ver con el conocimiento en acción, que hay que prestar atención a los saberes cotidianos, que es fundamental plantear esta nueva modalidad de la historia cognitiva como una arqueología del saber, como un conocimiento encarnado. En la página 163 dice que resulta más difícil responder si los futuros historiadores del conocimiento se basarán en la ciencia cognitiva o en la neurociencia, y sobre todo cuál será la nueva mitologización, la nueva articulación de los recuerdos del conocimiento y la forma en la que se pensará tanto el pasado cuanto el presente. El libro termina con la siguiente frase: a los historiadores les gusta señalar que si hay algo cierto acerca del futuro es que diferirá de todas las predicciones que se hayan hecho sobre él. Aun así, cualesquiera que sean las nuevas tendencias en la historia del conocimiento durante las próximas décadas, es probable que no deje de aumentar el interés en el tema por parte de los miembros de nuestra sociedad del conocimiento. Termina el libro con una lista de la línea del tiempo, que es sobre estudios del conocimiento, con una cronología selecta que arranca con el año 1605, con el avance del saber de Francis Bacon, en la que incluye referencias, por dar así a vuela pluma, como la fecha de 1832, en la que Comte solicita a François-Pierre Guillén-Guissot que funde una cátedra de historia de la ciencia, con el año 1925, cuando Mannheim publica la Sociología del Conocimiento, con el 57, en el que Jacques Legos publica
Los intelectuales y la Edad Media, con el 66, cuando Foucault publica Les mots et les choses, Las palabras y las cosas, con el 78, cuando Edward Said publica Orientalismo, con el 94, cuando Stephen Sabin publica Social History of Truth, una historia social de la verdad, también con su propia referencia, el 2000, cuando él publica La historia social del conocimiento de Gutenberg a Diderot, el mismo año en el que Walter Mignolo publica Historias locales, diseños globales, colonialidad, conocimientos subalternos y pensamientos fronterizos. Ese mismo año también Edgardo Lander publica La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. En el 2002 se publica el importante libro de Geoffrey Lloyd, Las ambiciones de la curiosidad. En el 2007 se publican los 2 tomos de Los lugares del saber de Christian Jacob. Y también en el año 2014 Turner publica su libro Philology, Filología. Ofrece luego una pequeña lista de otras lecturas, de otras sugerencias, terminando insistiendo en la importancia que tienen los estudios de Frederick Barth, sobre todo su ensayo An Anthropology of Knowledge, publicado en Current Anthropology en el número 43 del 2002. Sin duda, un libro como todos los de Burke, muy sugerente, escrito con un estilo muy llano, muy pedagógico, una apertura, una aproximación a qué es la historia del conocimiento, cómo la información dispersa se ha convertido en saber consolidado a lo largo de la historia, y como digo, es un pequeño posicionamiento de bibliografía, de recomendaciones de lectura, de temáticas o de conceptos fundamentales que se están articulando en esta disciplina, que, como decimos, está en vecindad con la filosofía, con la antropología, con la sociología, pero también con los estudios post y decoloniales y con el feminismo, y que por lo tanto es una herramienta fundamental para las investigaciones que tenemos en marcha. Os lo recomiendo porque seguramente, aunque algunos ya estéis muy iniciados en ello, puede ser un estudio que os permita revisar alguna bibliografía que aún desconozcáis.